Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Estaban preparados para zarpar. Los caballos estabulados y entretenidos comiendo paja en un lugar preparado específico para ellos. Podrick y los otros banderizos de Mayleen se situaron en la popa de la galera para obtener una vista panorámica del territorio. Para algunos era la primera vez que subían en un barco. Mayleen guardó las pieles en un saco que cargó en la sala interior del barco, utilizando solo una camisa blanca de mangas abombadas y sus pantalones, algo magullados y sucios, ceñidos de piel de venado. Llevaba unas botas de cuero que le llegaban a la pantorrilla y su melena crecida a la altura media de la espalda resplandecía cuando el sol la golpeaba. Fue en busca del capitán del navío para conocer el plan de viaje. Le encontró junto al timón y el resto de hombres que, para sorpresa de Mayleen, eran en su mayoría jóvenes, incluido el capitán. Hizo recuento de ellos y solo un tercio superaba los 40 años de edad. Bienvenida a la tripulación, Lady Mayleen. Una reverencia del capitán sorprendió a la joven. ¿Cuál es el problema? Venía a conoceros y preguntar por la travesía. Algunos de mis chicos no han subido nunca a un barco y ambos sabemos que las primeras veces no son agradables. Está claro que la princesa de Poniente conoce bien la sensación de lo que supone un oleaje furioso golpeando la madera. La sonrisa canalla del capitán hizo sospechar a Mayleen. ¿Habéis sido pirata, no es cierto? Es posible, la chica sostuvo la mirada para luego recorrer los brazos del capitán. Estos estaban marcados por extraños tatuajes y algunas cicatrices. ¿Cuál es vuestro nombre? Tregar, antiguo hombre de Sayador Saan. Era obvio que ese muchacho era pirata. Su desfachatez le delataba, pero por algún motivo era ayudante de Wyman Manderly. El diseño llevaba los ojos pintados con negro, resaltando el verde de sus ojos. A vuestro servicio, mi señora. ¿Cuánto calculáis que se alargará el viaje? Si todo va tal cual lo previsto, 5 días. La chica asintió una vez con la cabeza, despacio. Luego se dio la vuelta, golpeando la cara del pirata con sus cabellos rubios. Tregar soltó una risa y giró sobre sus talones para dar órdenes a sus hombres que observaban a la única mujer de la tripulación marchar. El viento gris les miró y gruñó con fiereza para seguir los pasos relajados de May. El lobo se hubo convertido en el mayor defensor de la chica, acompañándola allí a donde iba. Cuando el buque comenzó la travesía, los 3 chicos de Mayleen sentían náuseas que acababan en vómitos por la borda. Los caballos relinchaban nerviosos ante el movimiento extraño del suelo y las gaviotas parecían reírse de la escalabrosa escena que tenía lugar. Poco a poco, la galera tomaba la velocidad adecuada y la situación se calmó para los norteños de Invernalia. ¿Cómo vais? Preguntó Mayleen a Podrick cuando éste se situó junto a ella, sentado en un cubo. Creo que en unos días me acostumbraré. La cara blanquecina de Pod dejaba claro el malestar interno que debía estar sufriendo. Nunca había montado en barco. Lo he podido comprobar. Una sonrisa apareció en la cara de la rubia, contagiando a su acompañante que parecía seguir mareado. De pronto, un silbido atravesó el aire e instintivamente, ambos tornaron sus cabezas en busca del origen del sonido. Se trataba de Tregar, que cuando supo que Mayleen le prestaba atención, le hizo gestos para que se acercara a su posición. Puede que necesite algo. Lo dudo, respondió fastidiada May sin dejar de mirar a Pod. Ese pirata no le gustaba demasiado. Caminaba por el barco para llegar al capitán de ojos pintados y sonrisa burlona que parecía necesitar algo. ¿Os puedo ayudar en algo? ¿Podéis? El sarcasmo sacaba de quicio a la chiquilla. Rodó los ojos y se dispuso a marcharse. Vale. Perdonadme, yo tan solo me preguntaba por vuestra mano. Todos saben que no os habéis desposado tras la muerte de Ramsay. Si la próxima pregunta es igual de irrelevante, no seré tan agradable. Lo decía en serio, una dama como vos no debería estar. Tipos como aquel eran los que menos aguantaba Mayleen, así que sacó una daga que había acostumbrado a esconder en la bota derecha y con una velocidad de vértigo la colocó en la garganta del chico. Si fuera un hombre, no os dirigiríais a mí con tal osadía. Si fuera rey, me trataríais con respeto y si fuera el hijo de un señor feudal, esconderíais esa expresión juguetona de la cara, pero como soy mujer, viuda y carezco de guardián os permitís cometer todas esas estupideces. La hoja de la daga se apretaba a la piel del cuello de Tregar. Os regalaré un consejo, no cometáis de nuevo el mismo error. Entonces, al retirar el arma del cuello del muchacho, descubrió que una herida había aparecido en el lugar. Mayleen se sorprendió, pues no era esa su intención. Sin embargo, el enfado e indignación que sentía, le hizo salir de allí a pasos agigantados.
La travesía transcurrió sin mayores contratiempos y ningún miembro de la tripulación tuvo la desfachatez de volver a probar suerte con la joven. Llegaron a la costa de Rocadragón, no eran esperados por nadie, en consecuencia, los vigilantes del puerto se colocaron en posición defensiva y agresiva. Mayleen, ante la clara intención de ataque, mostró la bandera Stark con el huargo color gris en el medio, provocando que las huestes de la Targaryen se relajaran. Estaban en el mismo bando. Mayleen bajó de la barca seguida de los demás. El viento gris cerraba el desfile. La rupia le llamó para que se situase junto a ella cuando una mujer de tez morena y pelo muy rizado se acercaba a la playa en la que esperaban. A su lado, la figura de un hombre de muy baja estatura la acompañaba, provocando de forma inmediata e inevitable una gran sonrisa en la cara de May. Tyrion Lannister estaba allí. Bienvenida a Rocadragón, comenzó la muchacha con una gran fluidez del idioma común. Por su apariencia, la joven debía haber nacido al otro lado del mar angosto. Sentimos la tardanza, no esperábamos visita. Disculpadnos a nosotros. Fue error mío. No os disculpéis ante mí, disculpaos ante la reina, replicó la otra mujer cortando a Mayleen. Esta miró a su derecha, a Podrick, alzando una ceja. Entregad el lobo a Cono, habló Tyrion señalando a un Dothraki cuando comprendió la expresión de su sobrina, y seguidnos. El lobo viene conmigo. Me temo que debe quedarse fuera, al menos por el momento, Lady Stark, replicó Tyrion con una mueca de súplica. De acuerdo. La rubia rotó sobre sus talones, echando una ojeada a todos aquellos inmaculados. Era la primera vez que los veía y, aunque escuchó hablar de su gran entrenamiento y lo duro que resultaba, no pudo hacerse a la idea de cuán imponente era su presencia. Había uno de ellos, el cual parecía el comandante de todos, que ponía los pelos de punta a la Stark. Las miradas que le dirigía eran intimidantes. Los llegados de Invernalia tendieron a viento gris a Cono y sus ayudantes para seguir después a los asesores de Daenerys. Wargo y joven se echaron una última mirada, parecía que el animal estaba tranquilo, confiaba en aquello. Cuando la chica se dio la vuelta, Tyrion sonrió y abrió los brazos para acercarse a su sobrina. Esta se agachó y le estrechó. La última vez que te vi te condenaron a casarte con Ramsay. Y a ti, cuando te dejé en desembarco estabas condenado a muerte. Te has hecho todo un escapista, puede que haya heredado esa parte tuya, bromeó May cuando comenzaron a caminar en dirección al castillo. Lo tuyo es aún más fascinante. Eres como un ave fénix, sobrina. Parece que no tienes salidas y siempre renaces de tus cenizas. No me enseñaron a rendirme fácilmente. Tyrion estaba orgulloso de ella. La había tratado desde que era un bebé y aunque durante gran parte de sus vidas tuvieron que fingir una doble relación, las adversidades que ambos atravesaron les hacían acabar de una forma u otra, unidos en el mismo bando. ¿Algún consejo durante mi estancia? Ella es Missandei, revelaba el nombre de la traductora de Daenerys mientras hablaban, habla 19 idiomas, así que abstente de criticar. Gusano Gris es el comandante de los Inmaculados. Un hombre de pocas palabras que no dudará en acabar con la vida de la persona que atente contra la vida de su reina. ¿Qué hay de Daenerys? Tyrion soltó una risa. Conocía de sobra a Mayleen. Ten cuidado. Puedo imaginar la razón de que estés aquí. El sinuoso camino se estrechaba por momentos, obligando al pelotón de personas a hacer una fila individual. El camino era silencioso y pronto se hicieron escuchar unos rugidos nunca antes oídos por los forasteros. Estos alzaron la vista, curiosos, encontrándose con los dragones que sobrevolaban la costa de Rocadragón. Eran tres, uno verde resplandeciente, otro de un amarillo apagado que se alzaba junto a su hermano verde. Por último, uno negro como el tizón con detalles color rojo sangre. Era el más grande de todos y volaba bastante más alto que los otros dos. Sus alas conseguían que, al interponerse con el sol, se creara una sombra que cubría la isla. Eran tan magníficos como terroríficos. Mayleen no salía de su asombro, tanto que quedó estática en el sitio estudiando a las criaturas. Como le dije a Jon Nieve cuando los vio por primera vez, uno no se termina de acostumbrar a ellos. Entiendo ahora su admiración. La subida al castillo era larga y las ganas de llegar para conocer a la Targaryen hicieron que el tiempo pasara a una velocidad extremadamente lenta para Mayleen. Al final, tras el no muy rápido paso de Missandei, llegaron a las puertas. En los laterales se encontraban dos estatuas de piedra representando dragones esculpidos a mano con gran maestría y, al atravesar el marco, daban lugar a un pasillo. Al final de este, se podía ver el trono tallado también en piedra oscura. Sentado en él se encontraba la mujer de la que tanto se hablaba en Poniente, Daenerys Targaryen.
Missandei se situó a su lado y cuando esto ocurrió, la mujer de cabellos blancos y tez pálida, se levantó de su asiento, dando varios pasos al frente. Maylen la observó con detenimiento. Era de estatura baja, un precioso pelo blanco recogido en unas complicadas trenzas a lo largo de la cabeza. Llevaba una capa y vestido oscuro, imitando las escamas de un dragón. Por último, Maylen reparó en sus ojos, un bonito azul con destellos morados. Daenerys de la tormenta de la casa Targaryen, legítima heredera del trono de hierro, Missandei comenzó a hablar, poniendo al día de los títulos que la mujer estaba dotada: legítima reina de los Ándalos y primeros hombres, protectora de los 7 reinos, madre de dragones, la Khaleesi del gran mar de hierba, la que no arde, rompedora de cadenas, madre de dragones y reina de Rocadragón. La lista infinita de nombres casi quería hacer reír a la Stark, la cual se había presentado allí sin pensar siquiera en una sola cosa que decir de ella misma. Tan solo se encontraba allí, en primera fila, con 3 soldados a su espalda y un wargo junto a ella. Sin embargo, Podrick fue capaz de dar la cara. Maylen de las casas Lannister y Stark, antigua reina del norte y guardián del norte, princesa de los 7 reinos, novia del norte y señora de Roca Casterly. La elocuencia y confianza con la que Podrick habló sorprendió a la Stark y al mismo Tyrion. El gnomo fue el primer señor al que sirvió y ver la evolución de su antiguo escudero fue de lo más gratificante. Ambos estaban orgullosos. ¿Para qué habéis venido hasta nuestras costas desde Invernalia? Habrá sido un viaje agotador, imagino. La voz de la joven Targaryen era tan dulce y melodiosa como Maylen esperaba desde el inicio, pero el deje autoritario no se le había escapado a la rubia. Sí, ha sido un camino largo, sobre todo para algunos de mis hombres. En primer lugar, quería disculparme por la llegada sin aviso. No es problema, mi señora. Sois aliada de Jon Nieve, una Stark. Sois bienvenida. Nos alegramos de ello y os estamos agradecidos. Tyrion observaba la escena en tensión. Se notaba en el ambiente que ambas mujeres caminaban con cautela a la hora de dirigirse a la otra. Un mínimo error y todo podría cambiar, pero la verdadera razón de esta llegada es por la futura visita a la capital. Tengo entendido que vos sois la joven que se ha alzado en armas contra toda su familia, ¿me equivoco? No, mi señora, la respuesta agria de Maylen no fue bien aceptada por Daenerys. Si Jon Nieve, el rey en el norte, había hincado la rodilla, esa joven también tenía que hacerlo, soy yo. A veces la familia puede resultar algo complicada, tenéis razón. Es complicada. Hubo un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Todo era cuestión de confianza. Era necesario que cada mujer supiera el rol que debía tomar ante la otra. Querría acompañaros a Jon y a vos para ver una vez más a mis padres. De alguna manera, me gustaría creer que puedo hacerles ver la verdad. La Targaryen esperó, meditando sus opciones, las ventajas e inconvenientes que tendría el hecho de que la antiguamente reconocida como Maylen Baratheon les acompañara a su negociación con Cersei Lannister. Será de gran ayuda contar con la palabra de alguien que conoce desde dentro los pensamientos del enemigo. Y aunque la situación entre Maylen y Daenerys parecía mejorar, las cosas en el norte no eran tan agradables como a los exploradores les gustaría. Habían atravesado hacía días la cabaña de Craster, la cual estaba en ruinas desde que los antiguos cuervos de la Guardia de la Noche decidieron alzarse en armas contra el asqueroso hombre. Silencio. Bramó Jon alzando un brazo para que los más atrasados se dieran cuenta de que algo ocurría. La marcha estaba resultando aburrida y homogénea. Además, sumándose el hecho de que Thoros de Myr se encontraba herido, la travesía era aún más lenta. ¿Qué ves, Jon? El bastardo se acercó al borde del precipicio en el que se encontraban, Tormund le siguió y divisaron una pequeña horda de caminantes blancos. Contaron un total de 10 y ellos eran 9. Tenían posibilidades si les tendían una emboscada. El muchacho que dirigía la expedición les hizo congregarse en círculo. Este es el momento. Se dirigen hacia nuestra posición. Nos esconderemos usando los árboles y montículos. Cuando lleguen no dudéis en atacar. El silencio se instauró en el aire cuando hicieron caso a las instrucciones de Jon. Unos minutos más tarde consiguieron oír las pisadas de los muertos, provocándoles escalofríos. Ahora. Los guerreros saltaron sobre los de ojos azules, que tampoco se lo pensaron a la hora de atacarles. Algunos usaban espadas, otros piedras e incluso sus puños, pero el que parecía ser el jefe atacaba con una lanza de hielo puntiaguda y espeluznante. Fue Jon quien se dirigió a ese caminante. Eran uno menos y empezaban a darse cuenta de que aquellos seres eran más fuertes y peleaban sin cansarse, al contrario que los humanos.
Evan acababa de cortar la cabeza de uno de los muertos y casi no le dio tiempo a esquivar un ataque directo a su brazo, pero Henry estuvo allí para detener el golpe, que solo llegó a rozarle y abrir un pequeño corte en el antebrazo. Gracias. Ni darlas. Ambos muchachos sumaron fuerzas y derrotaron a otro de los enemigos. Les costó unos minutos, pero al final valió la pena. Se dieron la vuelta para ver cómo iba la batalla, descubriendo que Jorah tenía problemas. Uno de los caminantes blancos le tenía cogido por el cuello y le levantaba con facilidad del suelo, dejando a Mormont indefenso y a punto de morir asfixiado. Los chicos corrieron en su ayuda cuando, de repente, Jon atravesó con su arma al cabecilla de los muertos, provocando una especie de explosión de hielo. Seguido de él, a sus seguidores les ocurrió lo mismo. Tan solo quedó uno con vida. El individuo que quedaba en pie se vio solo y casi parecía aterrado. Miró a ambos lados y trató de huir, pero Sandor apareció y le golpeó en la espalda, haciéndole caer de bruces al suelo. Evan se acercó para ayudar a su inmovilización. Tomó un trozo de tela de los ropajes del caído y ató las huesudas manos. El perro se encargó de colocar una bolsa en la cabeza del caminante blanco y cogerlo entre sus brazos. Henry, llamó Jon al muchacho que tenía cara de desconcierto, debes volver a Guardaoriente y mandar cuanto antes un mensaje a Daenerys contándole todo lo que ha ocurrido. Pero... Vamos, vete. Debería ir Evan. Contradijo el bastardo de Robert desafiante. El aludido comenzó a atender a la discusión entre Jon y Henry. Mayleen espera que vuelva con vida. Dejad de decir gilipolleces, exclamó Sandor agotado de oírles decidir por una muchacha, tenemos que sobrevivir y así no lo haremos. Evan se acercó a Henry y le puso una mano sobre el hombro derecho y dio un golpe amistoso. Ve. Eres más rápido que cualquiera de nosotros. Si muero aquí fuera sabré que alguien está junto a ella. Eres complicado de matar. No vas a hacerlo. Los chicos se dieron la mano en signo de paz. Fantasma irá contigo, informaba Jon apresurado, ahora corre. Henry emprendió su camino a toda la velocidad que sus piernas le permitían, aunque no sin antes entregar su martillo al amante de Mayleen, alegando que sin él sería más ligero. El otro muchacho lo tomó y prometió guardarlo. Chicos, debemos darnos prisa. Toros visualizó un enorme grupo de manchas oscuras en la lejanía que se acercaba a ellos. No podía significar nada bueno. Sin esperar más, los 8 restantes comenzaron a correr en dirección opuesta a Henry, evitando de esta forma, que los caminantes blancos encontraran el rastro del herrero. La próxima vez besa a tu novio. Gritó cabreado el perro a Evan. Se refería a la escena anterior. Iba a responderle, pero toparon con un lago helado que comenzó a crujir, haciéndoles detenerse en el sitio y casi contener las respiraciones. Tras ellos, la masa de enemigos continuaba acercándose y no se detendrían hasta que algo les impidiese llegar hasta Jon y los demás. Replegaros. Ante la nueva orden de nieve, los 8 hombres volvieron a correr hasta el único saliente rocoso que se encontraba en el medio de la laguna congelada. Una vez en tierra firme, formaron un círculo protector y alzaron sus armas en posición de defensa. Estaban rodeados en su totalidad por aquellos seres. Ha sido una gran aventura venir hasta tan lejos, Jon, habló Beric aceptando el futuro que les estaba por llegar. Me alegro de haber combatido junto a la mejor espada que Poniente ha visto en miles de años. El círculo que los muertos formaron en torno al montículo en el que se encontraban los hombres empezaba a cerrarse, pues querían llegar hasta ellos. Entonces ocurrió. El hielo crujió con fuerza y la placa que les separaba del agua, se vino abajo, tragándose a su paso a los caminantes que intentaban llegar al montículo. En poco tiempo fueron conscientes de que el agua les separaba de los vivos y se calmaron. Dieron un paso atrás y se inmovilizaron, pero en ningún momento hicieron el amago de largarse. No saben nadar, la primera noche de estancia fue de lo más reconfortante. Una brisa marítima inundaba por la mañana las fosas nasales de Mayleen, inspirándole una confianza extraña para salir a explorar la isla. Missandei acompañó a los norteños hasta el comedor donde les esperaba un pequeño desayuno como cortesía de la dama dragón que, por ese momento, no se encontraba allí. La rubia comió algo de pan acompañado de unas tiras de carne de cordero para salir lo antes posible a descubrir el exótico lugar. Por el camino, comía una manzana roja que arrancó de un árbol del camino que llevaba al acantilado. Caminaba observando a los 3 enormes dragones, recordando que hubo una vez en que su tío le advirtió sobre estos y la manera en que ella misma se rió alegando que estaban extintos. El más grande de los 3 había alzado el vuelo con una ligereza admirable, casi como si su cuerpo fuera una pluma. A continuación, su hermano de color dorado le siguió.
Mayleen observaba a una distancia prudencial, con ganas de poder acercarse, si bien el gesto de desconfianza del wargo le hizo pensarlo 2 veces. ¿Qué opináis de ellos? La voz de Daenerys sorprendió a la rubia. Son magníficos, respondió con sinceridad. Eran hipnotizantes, producen escalofríos, pero son hermosos. Lo son. El verde es Raegal, nombrado así en memoria de mi hermano. El dorado se llama como mi otro hermano, Viserion. Por último, el negro y más grande de todos, Drogon. Era el nombre de mi primer esposo. Decidme, ¿quién es él? Señalaba con la mirada al lobo que acompañaba a Mayleen a todos los lugares a los que se dirigía. Era el lobo wargo de mi marido, Viento Gris. Nadie osaría atacarme cuando él se encuentra junto a mí. Resulta inquietante cómo, la Targaryen analizaba la mirada del lobo, la cual se movía de arriba a abajo sin parar, los ojos son capaces de revelar tanto acerca de alguien. Mayleen la miraba expectante, sin decir nada para luego emprender una marcha hacia el acantilado. Tenía que recabar cuanta más información mejor sobre esa mujer. ¿Puedo preguntaros acerca de Jon Nieve? Sobre su llegada a vuestro puerto y el trato que hizo con vos. Llegó porque necesitaba alguna clase de mineral que se encontraba aquí y aprovechó para hablarme sobre la guerra. Sobre ser aliados. Intuyo que las casas Targaryen y Stark lo son ahora. Así es. Además, las tropas de Jon vendrán junto a las mías a la capital. Jon me prometió su ayuda para derrocar a la reina. La hija de Cersei necesitó solo unos segundos para recuperarse de lo que le había sido confesado. ¿Era alguna forma de explicarle que Jon había hincado la rodilla ante ella? Habláis como si de alguna manera dierais por sentado que Cersei no ayudará en la verdadera batalla que se ha de librar. Tenéis razón, reconoció la mujer de cabellos blancos, ¿qué opináis vos? Se trata de vuestra madre, a lo que conocéis desde que erais una cría. Mayleen rotó el cuello contoneando su melena rubia antes de mirar a Daenerys. A su cabeza solo llegaban pensamientos negativos acerca de cada comentario de la Targaryen, pero era debido a la poca simpatía que sentía por ella. No estaba siendo objetiva. Tengo pocas esperanzas en que aúne sus fuerzas a las nuestras, aún así espero que lo haga. Quiero creer que la coherencia le haga pensar con claridad y es que Cersei ha podido ser una reina horrible, pero siempre ha sido inteligente. ¿Qué hay de vos? ¿Seguiréis a Jon hasta desembarco del rey? Ambas mujeres se acercaban al gran dragón verde que reposaba en el saliente rocoso del acantilado. Viento Gris atenuaba el paso y miraba al reptil con recelo. En realidad no sigo a Jon, mintió May y una arruga de asombro se dejó ver en la frente de la otra. No os entiendo. Él es el rey en el norte, pero yo cuento con mis propios hombres y tropas. Trabajamos codo con codo y confiamos el uno en el otro. Creía que todo el norte le rendía pleitesía. Es complicado de explicar, era una historia larga que comenzaba con el matrimonio de Robb y acababa en la batalla de los bastardos. Ambos acontecimientos traían recuerdos amargos a la rubia que no quería sacar con la desconocida Targaryen. Digamos que no supongo una amenaza para Jon. Fue elegido rey y estuve de acuerdo, aunque él es distinto. Puede resumirse en que elegí pertenecer a su familia. Parece que os lleváis bien. Somos buenos amigos. Ya veo. Daenerys echó un vistazo de reojo a Mayleen cuando ésta se acercó al precipicio en el que se encontraban, allí donde las olas rompían con violencia. El paisaje era tan distinto a los que conocía que seguía sin dar crédito a las visiones. Al darse la vuelta, la mujer de cabellos blancos había desaparecido. Subió en uno de los dragones y volaba vigilando el territorio. La Stark y su lobo continuaron explorando las verdes praderas en las que se observaban las manadas de caballos Dothraki galopando en diferentes direcciones o a los propios dueños de esos animales entrenándose. ¿Qué os parece todo esto, sobrina? La vocecilla de su tío la hizo sonreír de manera instintiva. Había querido abrazarle desde el momento en que se reencontraron en la playa. Una auténtica mezcla de la fantasía y realidad. La felicidad era palpable en los rostros de ambos individuos y, tras unos segundos de indecisión, corrieron a abrazarse. Tyrion no pudo sacarse de su cabeza durante esos 2 años y medio la imagen de su sobrina mayor, alejándose de desembarco del rey, con una barriga de 8 meses y el semblante serio. Era el último recuerdo que le quedaba de ella antes de perderla, hasta ese momento. Recordar aquello le hizo pensar en el bebé que llevaba dentro. El hijo de Robb Stark, si siguiese con vida, ¿qué debía tener? ¿3 años? Tyrion casi sentía miedo de preguntarle. Cada vez que volvemos a reencontrarnos eres una mujer diferente, ¿qué ha sido de ti estos años? Me imagino que no has debido disfrutar de la mejor estancia en Invernalia.
Si te refieres a los Bolton, he decidido aprovechar lo bueno que saqué de la experiencia. Por el cambio de volumen y tono de Mayleen, el gnomo supo que ese no era un tema que agradara a la muchacha. Siempre has sabido sobrevivir. Anduvieron horas enteras parloteando del pasado, de Invernalia, los viajes que ambos emprendieron hasta llegar a quienes eran. El hombre pudo saciar su curiosidad acerca del gran lobo que acompañaba a Mayleen a todas partes. El viento gris conseguía asombrar a los habitantes de Rocadragón casi tanto como los dragones lo hacían con los visitantes. Es curioso porque nunca llegué a conocer en profundidad a Rob, pero siento que continúa vivo en el Wargo. Los ojos nobles color caramelo del can reposaron en la silueta de la rubia. Me gusta pensar eso, tío. Mayleen intentaba averiguar más cosas acerca de la extranjera que se hacía llamar la reina, pero tanto ella misma como la mujer de cabello rubio platino eran recelosas y evitaban compartir más información de la necesaria. Por otro lado, mucho más al norte de la isla en la que ambas se hallaban, un joven moreno y de ojos azules corría junto a otro wargo de color blanco y ojos rojos en dirección a Guardaoriente. Debía correr en horas el camino que habían hecho en varios días. No sabía cuánto llevaba ni cuánto le quedaba. Estaba solo seguro de una cosa: no debía parar hasta llegar. En su cabeza era capaz de recordar al grupo de exploradores huir de una masa de caminantes blancos. Tampoco podía dejar de repetir la escena con Evan y era una mierda. No podía continuar odiándole. Antes era sencillo, cuando solo era el amante de Mai, pero tras todo ese tiempo trabajando juntos, hacían un perfecto equipo. Aquel maldito bastardo era su amigo. Sentía sus piernas como gelatina, amenazándole con detenerse y no volver a responder a sus órdenes. Sus pulmones ardían en el interior de su cuerpo, utilizando hasta el último de sus alientos para continuar la marcha y, al final, se detuvo en lo alto de una colina. Se llevó las manos a las rodillas, agachándose un poco, y tosió un par de veces para luego tomar una larga bocanada de aire. Al erguir su cuerpo de nuevo, pudo ver en el horizonte el colosal muro de hielo que separaba las tierras frías y níveas de las civilizaciones de Poniente. Divisar Guardaoriente fue la mayor alegría que pudo darse el joven, incluso una sonrisa se instauró en su rostro. Se dio la vuelta, como si estuviera acompañado, en busca de Evan. Pero topó con su soledad. Le habría encantado compartir con él la felicidad del momento. No debía pasarse ni un segundo más. Henry, de esa manera, volvió a tomar la carrera porque debía ayudar a sus compañeros. Estos habían confiado y puesto sus vidas en manos de un herrero a quien no conocían demasiado. No podía fallarles. En Guardaoriente las cosas estaban tranquilas, nadie discutía ni creaba problemas. Estaban más preocupados por el grupo de hombres que partieron en busca de un muerto para llevarlo ante Cersei. Tal vez, esa tensión ante la espera de una exitosa expedición, era lo que mantenía en vilo y calma a los soldados allí expectantes. ¿Cuántos días llevan fuera?, preguntó uno de los hombres de Beric. Esta medianoche hacen 6. Parte de la hermandad sin estandartes se quedó haciendo vigilancia en el castillo a la espera de Don Darión y Toros. Casi todos los que habitaban en esos momentos la fortaleza de Guardaoriente eran soldados de Beric. Los 2 hombres que hacían el turno estaban a punto de quedarse dormidos cuando creyeron ver un cuerpo desmayarse unos metros más allá de la puerta de entrada. Si no hubiera sido por el aullido de fantasma, no habrían sabido que se trataba de uno de los chicos de Jon. De forma rápida y eficaz, los habitantes del castillo se reunieron y organizaron para socorrer al chico que había caído agotado en la nieve. 4 hombres le tomaron por las extremidades y le arrastraron a una sala con chimenea, a la espera de que entrara en calor y poder preguntarle. Que hubiera vuelto solo les hacía sospechar demasiadas cosas, ninguna buena. El herrero despertó sobresaltado. Estaba sudando sobre una mesa de madera. Se encontraba únicamente con sus pantalones de piel, aunque a causa del calor desprendido por el fuego, a su parecer le sobraban también. «Hey chico, ¿qué ha pasado ahí fuera?» Tengo que escribirle. Vamos, ¿qué ha sido del resto?» Volvió a insistir el guarda de la torre. «Necesito una pluma y tinta», exigió Henry fuera de sus cabales. No comprendían que los demás corrían un gran peligro, que alguien los traiga. Ya. Los aliados de Beric y Toros de Mir decidieron hacer caso al alterado muchacho que en poco tiempo consiguió lo que había ordenado. Por desgracia, no sabía escribir. El hombre de capa amarilla que llegaba por primera vez a la sala se dio cuenta de ello. «Henry», habló el conocido. Aún le recordaba de cuando le atrapó junto a Arya Stark y un muchacho regordete a las afueras de Arenal. «Ya me ocupo yo». «¿Quién es el destinatario?» «Lim, rápido. Daenerys Targaryen debe saber que necesitan ayuda urgente».
No hay tiempo para explicarlo. Lim Capa de Limón no gastó demasiada tinta en aquel mensaje. Solo puso a quien se dirigía y el escueto mensaje dentro acerca de la situación de los 8 hombres que quedaban en las tierras más allá del muro. Un cuervo emprendió el viaje a una velocidad arrolladora. Tranquilo, guerrero, decía el arquero de nombre Lim. Tú has hecho todo lo que has podido. Lo que tenga lugar ahora no será culpa tuya. El bastardo de Robert se llevó las manos a la parte de atrás de su cabeza y frotó la zona, desalentado. Tenía una especie de presión en el pecho que le hacía sentir culpable de lo que fuera que les pudiera ocurrir. Lim volvía a llamar Henry al arquero de la hermandad, se trata de toros. Un oso muerto nos encontró y le hirió de gravedad. Seguía vivo cuando le dejé junto al resto, pero su lesión pintaba mal. Capa de Limón giró sobre sus talones y miró los profundos ojos azules del moreno, aún sentado en la mesa recuperándose del viaje. Puso una mueca lastimera y se mordió el carrillo derecho. Luego salió de la habitación cerrando la puerta con un portazo. Henry quedó a solas. Era la primera vez en mucho tiempo que se encontraba solo y en silencio. La presión en el pecho volvía y le impedía respirar. Su cuerpo le gritaba llorar, quería hacerlo y no tenía ni idea del motivo. Miró el fuego crepitar, sintiendo que todo su cuerpo ardía y le daba igual. De pronto, una lágrima impactó contra su mano, haciéndole bajar la mirada y darse cuenta de que lloraba. Primero sonrió de manera irónica, pero pronto su labio inferior comenzaba a temblar y las lágrimas salieron sin parar una tras otra, convirtiéndose aquel en un llanto silencioso e inconsolable. El muchacho se rodeó las piernas con los brazos y escondió la cara. ¿Qué le estaba ocurriendo? El sonido de las olas impactando de manera agresiva contra las paredes rocosas de los acantilados, resonaba en toda la isla acompañándose de los temibles rugidos de los 3 dragones que sobrevolaban sus costas. Mayleen podía estar horas contemplando a aquellos enormes reptiles volar mientras que el wargo se escabullía de ellos siempre que le era posible. Y decidme, mi señora, Daenerys quería indagar en la vida de la rubia, tengo entendido que fuisteis reina. ¿Cómo acabó Jon siendo nombrado rey en el norte? Mi primer matrimonio fue con el rey en el norte. Robb Stark fue el primero tras cientos de años. El pueblo norteño se ha cansado de la tiranía Lannister, la madre de dragones no la interrumpió, asumiendo que la historia no terminaba ahí. Cuando le asesinaron, las personas que acordaron la traición me llevaron de vuelta a la capital, donde fui vendida a la casa Bolton. Dejadme adivinar, ¿conseguir lealtades? Mayleen asintió con lentitud, conozco esa sensación. La convivencia con esa familia era complicada, aunque aprendí a ser un soldado en batalla. Años más tarde hubo una guerra para recuperar Invernalia y el ejército de Jon estaba a punto de ser derrotado por el de mi segundo esposo, pero mis tropas llegaban de Aguas Dulces y junto a los aliados de Sansa Stark ganamos la batalla. Mayleen continuó explicando cómo se eligió a Jon como el rey en el norte. Al final de la historia, Daenerys tenía varias dudas sobre Jon y Mayleen. Si os hacéis apellidar Stark, ¿por qué no seguís a Jon? ¿Acaso sois independiente por ser señora de Roca Casterly? Soy consejera de Jon y su aliada. Él me ve y trata como una igual. No he tenido que doblar la rodilla ante él para que confíe en mí. Sí, es mi rey, pero no exige lo que he de hacer con mis tropas. Tenéis un concepto muy distinto de rey, informaba la mujer mirando al frente. Mayleen quería que la de cabellos blancos hablara de ella como reina de los 7 reinos. Jon busca la independencia del norte, como lo era antes. Estaba claro que la rubia estaba buscando enfadar a la extranjera. El norte era un reino libre hasta que los dragones de los antepasados de Daenerys obligaron a los Stark a rendirse a los Targaryen. La señora de Rocadragón se había dado cuenta de las palabras afiladas de la muchacha con la que conversaba. ¿Os pidió consejo Jon Nieve antes de embarcar hacia mis tierras? Así es. Y al regresar para dirigirse al muro, os habló acerca del trato que debió aceptar para que mis Inmaculados y Dothraki ayudaran al norte en esa guerra contra los caminantes blancos. Me temo que no hubo suficiente tiempo en una noche para hablar de todos los aspectos que tuvieron lugar aquí. Los ojos claros de ambas mujeres denotaban cierto matiz oscuro al dirigirse a la otra. Eran palabras arriesgadas las que usaban, marcando los límites que las separaban, defendiendo sus diferentes posturas en Poniente. Vuestro rey en el norte hincó la rodilla ante mí. La casa Stark y sus vasallos me ayudarán a retomar el trono que por derecho es mío. Al fin Mayleen obtuvo la confirmación que llevaba buscando tanto tiempo. Su amigo Jon había sucumbido a las demandas de la madre de dragones, ignorando los deseos de su pueblo. El pueblo que le había erigido rey. Por eso somos las mujeres las que debemos portar la corona.
Gusano Gris se acercó a las dos mujeres con un sobre en la mano. Maylen diría que el Inmaculado parecía preocupado, pero su expresión, casi siempre seria, no cambiaba demasiado a lo largo de los días. Están en peligro. Maylen continuó explicando cómo se eligió a Jon como el rey en el norte. Al final de la historia, Daenerys tenía varias dudas sobre Jon y Maylen. Si os hacéis apellidar Stark, ¿por qué no seguís a Jon? ¿Acaso sois independiente por ser señora de Roca Casterly? Soy consejera de Jon y su aliada. Él me ve y trata como una igual. No he tenido que doblar la rodilla ante él para que confíe en mí. Sí, es mi rey, pero no exige lo que he de hacer con mis tropas. Tenéis un concepto muy distinto de rey, informaba la mujer mirando al frente. Maylen quería que la de cabellos blancos hablara de ella como reina de los 7 reinos. Jon busca la independencia del norte, como lo era antes. Estaba claro que la rubia estaba buscando enfadar a la extranjera. El norte era un reino libre hasta que los dragones de los antepasados de Daenerys obligaron a los Stark a rendirse a los Targaryen. La señora de Rocadragón se había dado cuenta de las palabras afiladas de la muchacha con la que conversaba. ¿Os pidió consejo Jon Nieve antes de embarcar hacia mis tierras? Así es. Y al regresar para dirigirse al muro, os habló acerca del trato que debió aceptar para que mis Inmaculados y Dothraki ayudaran al norte en esa guerra contra los caminantes blancos. Me temo que no hubo suficiente tiempo en una noche para hablar de todos los aspectos que tuvieron lugar aquí. Los ojos claros de ambas mujeres denotaban cierto matiz oscuro al dirigirse a la otra. Eran palabras arriesgadas las que usaban, marcando los límites que las separaban, defendiendo sus diferentes posturas en Poniente. Vuestro rey en el norte hincó la rodilla ante mí. La casa Stark y sus vasallos me ayudarán a retomar el trono que por derecho es mío. Al fin Maylen obtuvo la confirmación que llevaba buscando tanto tiempo. Su amigo Jon había sucumbido a las demandas de la madre de dragones, ignorando los deseos de su pueblo. El pueblo que le había erigido rey. Por eso somos las mujeres las que debemos portar la corona. Gusano Gris se acercó a las dos mujeres con un sobre en la mano. Maylen diría que el Inmaculado parecía preocupado, pero su expresión, casi siempre seria, no cambiaba demasiado a lo largo de los días. Están en peligro. La sangre se le heló en las venas. ¿Qué quería decir Henry con un peligro de muerte inminente? El mensaje era tan sencillo que resultaba imposible hacerse una idea sobre cuál era la situación en la que se encontraban los soldados de la expedición. La única aclaración que se daba era sobre la localización del grupo. Pasado el puño de los primeros hombres. Daenerys levantó la cabeza y miró a su guerrero inmaculado, el cual mantenía su expresión en el rostro. La decisión final de la señora de Rocadragón fue hacer llamar a Tyrion Lannister, su asesor y nombrado mano del rey, o reina en ese caso. Tyrion Lannister se presentó ante ella lo más deprisa que pudo cuando fue avisado. La reina de Rocadragón necesitaba tomar una decisión importante que cambiaría la perspectiva de la guerra que se avecinaba. Tenía muchas opciones en su cabeza, pero ninguna le parecía correcta. ¿Cuál es el problema, Alteza? Jon y el resto de hombres corren un peligro de muerte y creo que debería ir en su busca. ¿Estoy en lo cierto? El gnomo miró a Daenerys, luego a Maylen y por último, al cielo. Estaba despejado, con unas pocas nubes blancas de aspecto esponjoso y unos débiles rayos de sol que apenas transmitían calor. Tyrion era el consejero de la reina de Rocadragón y debía velar por los intereses de esa mujer, pero al mismo tiempo, sentía que aquello que debía aconsejarle, no sería bien recibido por su sobrina. En mi sincera opinión, no deberíais acudir en su ayuda. La rubia miró a su tío con una expresión de desdén, molesta ante la respuesta. Tyrion lo supo desde el momento de su declaración, siendo de esa forma que le dio la espalda para evitar tener que sentirse más culpable. Creo que esta vez no tomaré vuestro consejo. Daenerys comenzó a andar hacia sus dragones. Estos reposaban sobre el acantilado. No podéis, contradijo el gnomo, la persona más importante del mundo no puede volar al lugar más peligroso de Poniente. ¿Quién lo hará si no? Nadie. No podéis ganar el trono, ni romper la rueda si morís. La Stark observaba y oía muy atenta la sucesión de aquella conversación. Parecía que su tío estaba más que empecinado en que la Targaryen gobernara. ¿Qué debería hacer entonces? Nada, a veces no hacer nada es lo más difícil y si morís, estamos perdidos. Una vez me dijisteis que no hiciera nada y no volveré a inhibirme. De esa manera, la joven de cabellos blancos subió a lomos del enorme dragón negro y se precipitó por el acantilado seguida de los otros dos dragones de menor tamaño. Maylen continuaba analizando las figuras que volaban y la de su familiar Lannister. Estaba algo descontenta y esperaba que Jon y Evan volvieran cuanto antes.
No era capaz de imaginar que algo les ocurriera por intentar que Cersei colaborara en algo que debería creer, pues representaba el verdadero enemigo de la corona. Maileen. Tyrion se situó al lado de la señora de Roca Casterly con algo de cautela, intentando averiguar qué pensaba ella. Así que gobernar Poniente. El hombre suspiró agotado. Está aquí por eso. Daenerys de la Tormenta es quien debe ocupar el trono, es la única con el poder suficiente para derrotar a Cersei. Eso no lo sabes. No hablo por el resto de reinos, pero el norte estaba dispuesto a luchar por su independencia, con dragones en Poniente, no les quedará otro remedio que doblegarse. Nadie puede someter a los dragones, sobrina. Ni siquiera el orgullo norteño del que te has alimentado. Viento Gris miraba a Lannister y no llevaba la expresión afable con la que observaba a Maileen, sino una algo más sombría. Podría ser que no, pero estarían dispuestos a morir en el campo de batalla. Ahora todo se complica. Jon juró lealtad hincando la rodilla y mis amenazas hacia Daenerys no son más que palabras vacías. ¿Desde cuándo llevas pensado que sentarte en el trono de hierro? ¿Cómo había dicho Tyrion? ¿Sentarse en el trono de hierro? No lo sabía, quería hacerlo. No es lo que crees. ¿Segura? Hostigas a la reina con la mirada desde que llegaste a Rocadragón a pesar de recibir su hospitalidad. La expresión de la rubia continuaba siendo estática, no le afectaron en nada las exclamaciones de su tío. Si sentaros en el trono no es lo que te mueve, ¿qué te ocurre? Está bien, sí que lo he pensado, hizo una breve pausa. La idea llegó a mi cabeza cuando fui vendida a los Bolton, cuando probé el verdadero sabor del poder. Fui reina en el norte en 2 ocasiones y cedí mi cargo a Jon Nieve con gusto, pero no puedo soportar la idea de que una desconocida extranjera quiera gobernar sobre aquello que no conoce en absoluto. Hablas como tu madre, Maileen. Podría haber dicho 1000 cosas que la rubia aceptaría y encajaría sin notársele, pero aquel fue un golpe duro. Mai apretó los puños y el wargo enseñaba los dientes con un gruñido. No pediré perdón por pensar en mí y en los deseos de mi pueblo, Tyrion. No volveré a hacerlo. No se movió del sitio, no fue a esconderse como unos años atrás habría actuado. Dejó que la tirantez e incomodidad de la conversación actuaran por sí solas, siendo de esa forma, el hijo de Tywin Lannister se rindió y dejó a solas a su sobrina. Sabía que una nueva batalla se estaba abriendo entre ellos, aunque lo que no sabía era si alcanzaría a la reina dragón. En el puño de los primeros hombres, los 8 soldados esperaban de forma paciente la ayuda de Daenerys. Una ayuda que no estaban seguros de que llegase, pues Gendry era el responsable de que el mensaje llegara a Rocadragón. Algunos pensaron que el bastardo de Robert había muerto por el camino debido al frío, al cansancio o al ataque de un caminante, pero eran muchos más los que se aferraban a la idea de que lo había conseguido. 7 hombres estaban atentos a su alrededor, a cada movimiento que los muertos realizaban, aunque resultaba espeluznante el hecho de que eran capaces de quedarse estáticos durante horas. Por otro lado, Thoros de Myr, muy alejado de mejorar, cada hora que pasaba, se encontraba más exhausto y débil. Berid le instaba a mantenerse despierto, pero la herida que le causó aquel oso le dejó muy mal herido. ¿Cuánto llevamos así? Gruñó Sandor enfadado y asqueado de la situación. Algo más de un día, respondió Evan sentándose junto al caballero de la hermandad sin estandartes. Ese novio tuyo ha debido morir en el camino. El joven de ojos claros sonrió ante el comentario, no porque hubiera sacado a relucir el hecho de que Gendry podía estar muerto en esos momentos, algo que, en realidad, no quería ni imaginar, sino por la manera de mencionar su buena relación. Ahora mismo ese no es nuestro problema principal. Toro se está muriendo. Lo hará de todos modos si ese chico no ha cumplido su misión. Hey. Llamó la atención Jorah, cansado de soportar las disputas causadas del aburrimiento y desesperación de la desventajosa posición que mantenían. Tenemos suficientes problemas como para que andéis peleando como críos. Callad y mantened la energía. Algo me dice que en algún momento la necesitaremos. De forma inesperada, el grupo se calló y dejaron que las horas transcurrieran en paz. Evan miraba sus botas y el hielo que se había formando algo más abajo, allí donde el agua se separaba de la isleta por medio de una fina capa de tierra. ¿Estaba congelada? Alzó la vista, dándose cuenta de que los caminantes blancos continuaban en sus posiciones sin apenas moverse. El perro se levantó una vez más y fue en busca del cuerpo atrapado de un caminante blanco que debían llevar a la capital. Este no dejaba de moverse y lanzar pequeños gritos moribundos y, harto de ellos, Sandor le propinó una patada. El nuevo chillido hizo que un coro de los compañeros del caído pusiera los pelos de punta a Evan. Yo que tú no les cabrearía más de lo que ya parecen.
El enorme Clegane se volvió para ver a Evan y rodó los ojos con cansancio. Aquel joven le provocaba dolor de cabeza. ¿Toros? Don Darion sacudía el cuerpo inerte del sacerdote. Toros. El hombre envuelto en pieles había dejado de respirar. El frío había acabado con su vida y no pudieron hacer nada por evitarlo. Beric cerró sus párpados con cuidado y posó su cabeza sobre el pecho de su amigo. Debemos quemar el cuerpo, recordó Jon mirando el cadáver que tenían ante ellos. El líder de la hermandad sin estandartes prendió en llamas su espada e hizo uso de la pequeña petaca, antes propiedad del sacerdote, para vertir un poco de alcohol sobre las pieles que le cubrían. De esa manera, Toros comenzó a arder. Las horas continuaban pasando, aburriendo más y más a los hombres, de forma que, cuando Sandor vio una piedra, se hizo con ella y no pensó más de una vez en lanzarla contra los esqueletos del otro lado de la orilla, haciendo uso de toda su furia y decepción, dando de lleno en un cráneo. Una sonrisa apareció en el rostro del Clegane cuando se decidió a repetir la hazaña. Sin embargo, en esa segunda ocasión, el lanzamiento no fue demasiado bueno y la roca impactó contra el hielo sobre el agua, permitiendo que ésta se deslizara sobre la capa congelada hasta llegar a los enemigos. La pequeña roca golpeó uno de los pies de un caminante que alzó la mirada en dirección a Jon y su grupo. Al instante se pusieron rígidos, pues el gran número de muertos comenzó a gritar y dar un par de pasos temerosos hacia adelante, comprobando que el hielo soportaría el peso. ¿Creéis que? Evan se puso en pie preocupado ante lo que estaba teniendo lugar. Esperemos que no. Jon miró al muchacho con la misma expresión de angustia, colocando su mano en el mango de su espada, rezando por no tener que usarla. Los 7 hombres contuvieron el aliento durante unos pocos segundos que les parecieron horas. De repente, todos los caminantes blancos que se arremolinaron en las horas anteriores y que habían esperado pacientemente, comenzaron a correr hacia la isla para acabar con la vida de los humanos. Los hombres desenvainaron sus espadas y tomaron una posición defensiva para evitar un ataque aún más feroz de los cientos de enemigos que se les venía encima. Se concienciaron en escasos segundos de que iba a tener lugar una batalla por sus vidas, e iba a ser muy dura. Evan había asiado el martillo de Hendry con gran fuerza y no dudó en usarlo cuando 2 caminantes se le abalanzaron. Consiguió lanzarlos fuera de su dirección, pero relajarse era imposible, llegaban más por todas partes. El joven no tenía tiempo para pensar, tan solo lanzaba golpes contra todo lo que se le acercaba de frente, de manera que, cuando no lo esperaba, un cuerpo le atrapó por la espalda y le derribó. Un grito salió de su garganta cuando se golpeó el brazo contra una roca. Tenía al muerto sobre él, tomando impulso para golpearle la cabeza con una roca y, de manera instintiva, Evan se llevó ambos brazos a la cara, procurando asimilar el golpe que estaba por llegarle, pero para su sorpresa, un golpe llegó antes, en dirección al enemigo. «¡Levanta!», gritó Davos tendiéndole una mano que aceptó con prisa. A continuación, tomó su arma habitual, la espada, pero cuando quiso notarlo, estaban acorralados por todos y cada uno de los lugares. «Esto es el final, señores», gritó Davos apretándose aún más contra el pequeño espacio que les quedaba. «Ha sido un placer luchar junto a los hombres más valientes de Poniente». «Te quiero, Mayleen», susurró Evan cerrando los ojos, alzando el gesto al cielo. Jon le miró por el rabillo del ojo, con la mandíbula apretada y le colocó la mano sobre el hombro. «Lo siento», Evan negó con suavidad. Aquello no era culpa de Jon ni de nadie. Le habría gustado echarle la culpa de aquello a May, pero no podía. Ella no podría haber visto el futuro y sería injusto. Todo parecía perdido, los caminantes trepaban por el montículo que unía el trozo de tierra con el gran lago y, por muchos intentos que los hombres realizaban, era imposible acabar con la amenaza. Jon fue el primero en darse cuenta de que no lo conseguirían. Mantenía su posición táctica defensiva, pero giró la cabeza, encontrándose con la mirada desesperada de Tormund y la agotada de Jorah. Sandor también se cansaba a cada golpe que daba y Evan, a pesar del dolorido brazo, continuaba usando su mandoble contra los caminantes, bramando con cada acierto. Sus voces eran una mezcla de dolor e ira. El bastardo de Ned incluso juró verle llorando. «¡Ah!», chilló una última vez Evan cuando Beric reposó su mano derecha sobre las del muchacho quien, sorprendido, le miró con ojos cristalinos. El más mayor negaba con suavidad la cabeza en forma de decirle que se había acabado, que estaban bien, que iban a estarlo. Evan bajó la espada y cerró de nuevo los ojos, buscando un poco de paz, encerrándose en su mundo. Y, de repente, pudo oírlo, consiguió escuchar unos rugidos que nunca antes había oído, unos que tanto Jorah, Jon y Davos reconocerían a kilómetros. Fue entonces cuando una gran llamarada de fuego impactó en el centro de los atacantes.
A la primera fogarada se le sumaron otras dos, impidiendo el avance de los muertos. Daenerys había llegado, Gendry vivía y cumplió su misión. Los 7 hombres quedaron fascinados al observar a 3 dragones adultos sobrevolar la zona, defendiéndoles. Las llamas tenían tanta potencia que, al impactar contra las placas de hielo, éstas explotaban en cientos de pedazos a la vez que miles de caminantes blancos morían entre columnas de fuego. Finalmente, el gran dragón negro se posó junto a los hombres mientras que el verde y dorado continuaban defendiendo la posición. «Subid», ordenó, gritando, Daenerys. Jon se acercó primero para tomarla de la mano y subir tras ella, pero se dio cuenta de que una nueva horda de enemigos llegaba a ellos. Fue cuando se decidió a alejarse y cubrir a sus soldados. El bastardo volvió a la carga, esperando a los otros, aunque al mismo tiempo que peleaba, se adentraba y alejaba del dragón. Poco a poco, los hombres subían en el reptil alado hasta que fue Jon el único que quedaba en tierra. La reina de Rocadragón le instaba a subir con el resto, pero la gran masa de muertos le impedía dar la vuelta y subir, ignorando por completo las voces de sus amigos. «Tenemos que irnos, Jon», aconsejaba en ese momento Jorah. Un grito cortó el aire. Un rugido, mejor dicho. Un rugido lastimero heló la sangre en las venas de los vivos cuando alzaron la vista para ver aquella dolorosa escena. Viserion, el dragón dorado crema, caía en picado del cielo con una enorme lanza de hielo atravesándole el cuello, dejando a su paso unos enormes charcos de sangre. Finalmente, el enorme cuerpo golpeó el agua congelada, abriendo una grieta que se lo tragó hasta las profundidades. Un latigazo de dolor sacudió el pecho de Daenerys. Había perdido a uno de sus 3 dragones, a uno de sus 3 hijos. Estaba devastada y por unos minutos, parecía que el mundo hubiera guardado silencio. No era así. El bastardo de Ned alzó la vista en busca del culpable del crimen, descubriendo al líder de todos esos ejércitos, al conocido como Rey de la Noche. Este estaba cargando una nueva lanza. «Debéis marchar ya». Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Repetía Nieve sin descanso hasta que el hielo a sus pies se quebró y rompió. «Jon», chilló Evan desolado. Entonces Daenerys entendió que alzar el vuelo era lo único que podía hacer. «Tenemos que irnos». Sin mirar atrás, Daenerys ordenó a su dragón lo propio, muy a su pesar de que el bastardo quedara solo ante la gran manada de enemigos, ahogándose. Tormund miró hacia abajo, apenado. El amante de Maileen se sentía agotado y dolido, tanto mental como físicamente. Además, aquel viaje a lomos de un dragón le estaba revolviendo el estómago, haciéndole sentir fatal. «Estás blanco». El pelirrojo salvaje representante del pueblo libre usó una de sus manos para mantenerle erguido e impedir que cayera. «Vamos muchacho, aún tienes muchas cosas que hacer». Gracias, Panocho. El joven rey en el norte luchaba por no morir en esas congeladas aguas, por lo que luchó con todas sus fuerzas por nadar hacia la superficie. Las pieles no colaboraban, pues lo único que hacían era retrasarle haciéndole sentir pesado. Estaba al límite de sus fuerzas, agotado, en estado de hipotermia. Su cuerpo le pedía parar de luchar, pero debía continuar, porque Poniente aún le necesitaba. Y lo consiguió, sus manos salieron del agua y atraparon a Garra. Luego asomó su cabeza y dio una gran bocanada de aire. Consiguió arrastrar su cuerpo por la placa de hielo y ponerse en pie. Por suerte para él, quedaban pocos caminantes alrededor y se alejaban, hasta que le sintieron. En el muro, los 2 dragones restantes llegaron sanos y salvos con la parte restante del pelotón de Jon que sobrevivió y, lo que era más importante, consiguieron el objetivo de llevar con ellos el cuerpo de un caminante blanco. El amante de Maileen se encontraba débil, el brazo le dolía a rabiar, solo cuando Beric y Sandor le echaron un vistazo en una de las habitaciones de Guarda Oriente, llegaron a la conclusión de que pudo habérsele roto durante la batalla. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer ahora? Debemos inmovilizarlo hasta que en Invernalia un maestre pueda verlo bien, informó Don Darion tomando unas tablas de madera. No soy un experto, pero esto ayudará. Evan retrajo el brazo con cierto temor, no estaba muy seguro de las conclusiones de esos 2 hombres. No se trataba de confianza, sino de que ellos no eran médicos y él era demasiado escéptico para creer que se hubiera partido un brazo. Perdonadme, creo que no. Estoy bien. Sandor le agarró de la muñeca y tiró de ella, provocando un grito en el joven, algo que les hacía asegurarse aún más del diagnóstico. Lo sentimos, chico. En la parte más alta de Guarda Oriente, Daenerys aguardaba la espera del soldado que dejaron atrás en el puño de los primeros hombres. Jorah la acompañaba, entristecido. Mi señora. Solo un poco más.
La puerta de entrada a la fortaleza estaba vigilada por Davos, quien no podía pensar en que su rey hubiera muerto. Pronto se le unieron otros dos más, mientras que Evan quedó solo en la misma habitación oscura en que le habían entablillado el brazo y, cuando estuvo totalmente solo, comenzó a llorar, descargando la tensión, el miedo y angustia que sintió más allá del muro. Dentro de su pecho, el nudo que se le acumuló se deshacía con lentitud. Resultaba gratificante, aunque le era incómodo pensar que alguien podría descubrirle indefenso como era en esos momentos. Hipaba con violencia, casi de manera incontrolable, sintiéndose estúpido por no poder controlar sus emociones. Respiraba profundamente, tomando varias bocanadas de aire hasta que consiguió respirar con tranquilidad. ¿Te encuentras mejor? Evan se sobresaltó al oír la voz masculina que le hablaba desde el marco de la puerta. ¿Cuánto llevas observando? He visto lo suficiente, respondía el moreno acercándose con cuidado. Tranquilo, no lo contaré. El guerrero esbozó una pequeña sonrisa improvisada, aunque las marcas de las lágrimas que habían caído por sus mejillas aún eran visibles. Evan intentó esconderse. Me alegro de que estés bien, bueno, me conformaba con que llegaras de una pieza, tío, hablaba de nuevo Hendry en un tono más amigable, tendiéndole la mano a su compañero. Yo también me alegro de verte de nuevo, Hendry. Reconocía Evan aceptando su mano, dándole un abrazo. El barateón se sentó junto al amante de Mai, espalda contra espalda, descansando de los intensos días que pasaron en la nieve. No decían nada, tan solo se hacían compañía disfrutando del silencio mutuo. ¿Sabes que lo más grande está aún por llegar? Espero que no mueras, Hendry. No me hará especial ilusión ir a verte en un agujero a contarte mis victorias, bromeaba el otro chico estirándose para encontrar una posición cómoda. La única razón por la que no dejaré que me maten será por no darte esa satisfacción, se encogió de hombros, acostúmbrate a mi existencia. Creo que empecé a hacerlo, Evan volteó el cuello para mirar al cervatillo, y diría que incluso me gusta. No dijeron nada más, pasaron la noche así, siendo felices y fantaseando con un futuro en el que los Stark ganaran la guerra. Jon Nieve galopaba en dirección al muro a lomos de un caballo negro. No pensó que saldría con vida de aquel lugar, pero Benjen Stark se convirtió en su salvación. El hermano de Eddard Stark al que se dio por muerto muchos años atrás apareció en el momento más crucial de la vida de Jon, salvándole de una muerte segura a manos de los caminantes blancos. A cambio de su vida, los muertos se llevaron la de su tío. Daenerys esperó durante horas, junto a Jorah Mormont, el avistamiento del rey en el norte. Quiso aferrarse al pensamiento de que la vida de uno de sus dragones no se había perdido en vano. Ella había corrido, y pagado, el riesgo al volar en ayuda de Jon y sus chicos, no podía morir. Las horas parecían horrorosamente lentas para la reina de Rocadragón, mientras que para los supervivientes de la expedición, el fuego caliente y un poco de comida en condiciones solo les alegraba el regreso. Tormund, Davos, Beric y Sandor se calentaban junto a las llamas a la vez que esperaban que un cochinillo de pequeño tamaño se asara. No pronunciaban palabra alguna, solo miraban las ascuas, meditando qué habría sido de Jon Nieve. ¿Estamos rezando para algo? La voz algo más animada de Evan invadía la penumbra, haciendo que los cuatro se giraran a verle. Hendry le acompañaba. Sí, se adelantó el perro a sus acompañantes, para que se te caiga el brazo ahora que lo tienes roto. Puede que los dioses nos escuchen por una vez. ¿Puedo apuntarme a la oración? Evan se giró para ver a un Hendry sonriente al que golpeó con algo de fuerza con su brazo no herido. El barateón echó a correr en dirección a la fogata para sentarse entre Dondarrion y Tormund, mientras que el otro joven acabó al lado de Davos. Trincharon el cochinillo una vez se hubo cocinado y disfrutaron del pequeño trozo al que cupieron cada uno hasta que, desde lo alto de la torre de vigilancia, se escuchó a uno de los guardas gritar y ordenar que se abrieran las puertas. Sandor fue el más rápido y en cuanto lo hizo, descubrió al caballo azabache. Sobre él, un cuerpo casi inerte amenazaba con desplomarse. No tardó en saber que se trataba del bastardo de Ned. Avisaba con gritos y gestos a los demás que no tardaron más de unos segundos en unirse al Clegane. Entre tres de los hombres llevaron el cuerpo inerte de Jon a una habitación. Usaron mantas y pieles para hacerle entrar en calor de nuevo, pues su temperatura corporal era anormalmente baja y la forma agresiva de temblar preocupaba a los más mayores. Dejaron fluir también agua caliente sobre el cuerpo del muchacho. Solo esperaban que se recuperara de aquel estado. En las tierras de Rocadragón, Maileen había pasado unas semanas a la espera del regreso de Daenerys y Jon. Se sintió inútil y su cabeza no pudo parar de dar vueltas acerca de lo que era más conveniente para ella y el norte.
Exploró la isla, descubriendo que, al contrario de las órdenes de Lord Manderley, el pirata capitán de la galera que la había acercado hasta la isla reinada por la Targaryen, permaneció con su tripulación y barco cerca de las costas. Puedo notar cierto resquemor. Gruñó Tregar desde lo alto de su galera, ¿os aburrís en la triste espera en que se ha convertido este viaje? ¿No teníais vos la misión de volver a las aguas de Puerto Blanco una vez mis caballeros y yo estuviéramos a salvo en estas tierras? Es posible, respondía el pirata deslizándose por una de las cuerdas hasta llegar a la joven. Esta observaba con rencor, pero existe un problema. ¿Queréis saberlo? No tengo tiempo para jugar a vuestros juegos. Maylen no volvió a ver al capitán del barco en todo el tiempo que Daenerys estuvo fuera. En su lugar, descubrió la cueva de la que Jon extrajo el vidriagón, divisó a la gran horda de Dothrakis y su manera de luchar, algo caótica y salvaje, todo lo contrario a los Inmaculados. Esos soldados parecían estar conectados entre ellos para impedir cualquier fallo de coordinación o, en caso de debilidad de un compañero, proporcionar el tiempo necesario para que el caído se recuperase. Eran asombrosos. Se encontraba sumergida en sus pensamientos, rondando la frase que dijo Brandon hacía unos meses atrás, ¿por qué ser la reina en el norte cuando os veo gobernado en el trono de hierro? ¿Serían reales las palabras del Stark o simplemente trataba de una mentira bien contada? A Maylen le gustaba fantasear con la idea de sentarse en el trono de hierro, cumplir su sueño y el del pueblo norteño. No dejo de preguntarme cómo es posible que nos encontremos siempre en situaciones tan delicadas, Lady Maylen. Esa voz la reconocería en cualquier lugar. Maylen creía que ella era una persona escurridiza, pero solo dos personas lo eran más que ella. Meñique y él, Lord Varys, el eunuco. Tenéis razón, Varys. Cada ocasión que os doy por muerto o desaparecido, aparecéis de nuevo como un vulgar perro faldero. Una sonrisa sarcástica y amarga apareció en la cara del pequeño hombre calvo. ¿Qué tramáis en esta ocasión? Solo me uní al bando ganador. Era mi única jugada. ¿Por qué iba a estar tramando algo? Por favor, no podéis engañar a alguien que lleva observándoos desde que era una cría. La rubia se cruzó de brazos y levantó la ceja izquierda. En ese caso, siento decepcionaros, pero, decidme, ¿qué sentís tras vuestro derrocamiento como reina? La mujer entrecerró los ojos, analizando la satisfacción del eunuco. Ese dardo envenenado pretendía hacerla enfurecer para demostrar su poca madurez, y May no iba a caer en sus juegos. La monarquía en el norte no se parece en nada a la del sur. Jon gobierna con sabiduría, escuchando las peticiones de sus seguidores, liderando las batallas. No os he preguntado por el reinado de Jon, sino por vuestro derrocamiento, repitió con maldad el hombrecillo de grandes dimensiones. La rubia sintió un enorme impulso de golpearle. No fui derrocada, Jon vengó la muerte de Robb acabando con la tiranía de Ramsay y por ello se le eligió, además, por sus venas corre verdadera sangre Stark. Varys sabía sobre qué temas hablar para acabar con la paciencia de la joven. Al igual que May sobre él, el eunuco conocía el carácter de la rubia, sabía que en lo más profundo de su corazón, la hija de Cersei quería tomar el poder. ¿Por qué si no iba a estar tomándose tanta molestia? Decís eso, pero, tenía entendido que fue gracias a vuestro ejército y el de Sansa los que liberaron a las tropas del bastardo de una muerte segura. En ocasiones hay que mantenerse escondido para poder llegar a lo más alto, y creo que en eso vos tenéis bastante más experiencia. Oh mi señora. No os hacéis a la idea de cuán os parecéis a aquellas personas con las que habéis crecido y. No solo hablo de vuestra madre, niña. Ser nombrada como niña, molestó a Maylen. Ya no era una niña tonta a la que podían malear a la imagen de otros. Era una mujer. Sus decisiones y los caminos que eligió a lo largo de su vida eran los que habían hecho de aquella leona, una mujer carismática y mucho más que decidida a luchar por sus sueños. Algún día seréis descubierto y pagaréis por cada una de vuestras jugadas, porque no tenéis idea del alto precio que el poder supone. Varys se mostraba calmado, su postura habitual. Mantenía sus manos ocultas en las anchas mangas de su túnica de tela gris de mir, decorada con hilos de oro y algunas incrustaciones de pedrería preciosa. Una túnica pensada para alguien de elevado estatus social. Diría que vos lo conocéis. Demasiado, reconoció la joven, taladrando con la mirada los ojos del eunuco. Mi deuda se cobró en 2 ocasiones. La última conversación con Varys caló profundo en la rubia, quien volvió a pensar en su difunto hijo al que nunca volvió a ver. Recordaba al pequeño sonreír jugando con la nieve en Invernalia. Ella sonreía a la vez que esperaba atenta la llegada de Evan al castillo.
Se acordó de las pequeñas manos de Eddard cuando tomaban las de ella para caminar y de lo divertido que le resultaba observarlo dormir. Nunca olvidaría esos pequeños recuerdos a los que se aferraba como si su vida dependiera de ello. Barcos. La espera se estaba haciendo eterna, pero al fin, los hombres estaban de regreso a Rocadragón, la reina ha vuelto. Maylen seguía a Missandei y Gusano Gris camino abajo hasta la playa y así saludar a los recién llegados. Lo que desconcertó a los tres jóvenes fue que tras mirar al cielo y escuchar los rugidos de dragón, solo fueron capaces de contar a dos de los enormes reptiles. Drogon y Raegal, ¿habría muerto el dragón crema dorado? La galera de madera atracó en el muelle de Rocadragón, dejando paso a la reina de esas tierras. Daenerys no parecía satisfecha ni contenta, su expresión era sombría, no había ni un solo ápice de simpatía, solo dolor. Maylen y la madre de dragones intercambiaron miradas por unos segundos y, la expresión de la mujer de pelo blanco, era mucho más que conocida por la rubia, ese dolor en la mirada, la falta de brillo, eran el sentimiento de una madre que había perdido a un hijo. La Targaryen siguió su camino sin mostrar más debilidad ante sus criados y ayudantes, mas Maylen estaba segura de que había descifrado bien a la otra mujer. La Stark siguió un poco más el trayecto de la que había salido del barco hasta que oyó el sonido de varias botas caminar sobre madera. Jon Nieve, pensó de inmediato. Un sonrisa de alivio surcó el rostro de la chica. Esta se acercaba a él para darle la bienvenida con un abrazo que Jon correspondió sin esperar más de lo necesario. El hecho de que ella hubiera sido la primera persona en ver tras salir de ese monstruo de madera flotante, le resultaba de lo más reconfortante. Tenerla allí, recibiéndole entre sus brazos le producía una nostalgia acerca de su hogar, aunque, de alguna manera, Maylen conseguía hacerle sentir en casa. Veo que vuelves de una pieza, bastardo, la broma dejó paso a la preciosa sonrisa de la rubia. Jon se contagió, de manera más tímida, y se dio cuenta de que añoró los comentarios de la dama. Tenía que hacerlo, mi señora. Se volvieron a abrazar cuando May le preguntó por Evan. Estaba tan ensimismada hablando con el rey en el norte que apenas se había percatado de que varios hombres más acompañaban a Jon. Recibió un gran golpe que le hizo caer. Creemos que podría haberse roto el brazo, el joven se rascó la frente con algo de preocupación, se encuentra en Invernalia con Gendry. Misión cumplida con esos dos. La chica se alegró de que ambos hubieran conseguido disipar la rivalidad que les enfrentaba, a la vez que un pozo de dudas se le venía encima acerca de la lesión de Evan. ¿Estaría bien? Le habría encantado reencontrarse allí en Rocadragón con él, abrazarle y besarle de nuevo. ¿Qué ha ocurrido allí fuera? Daenerys no parece contenta. El joven bastardo comenzó a hablar de lo ocurrido más allá del muro, el proceso tan complicado que existió entre Gendry y Evan para convertirse en amigos y la estampida de los caminantes. Detalló hasta el más mínimo detalle de la llegada de la Targaryen a lomos de Drogon y el sepulcral silencio que se creó cuando fueron testigos de la caída en picado de Viserion. Asustada, Maylen se llevó las manos a la boca, intentando procesar la imagen que se le había formado en su cabeza. Jon Nieve siguió hablando acerca de la vuelta a Guardaoriente y sobre Benjen Stark, quien le salvó la vida cuando estuvo a punto de morir congelado. ¿Te encuentras bien para enfrentarte a mi familia? Si un ejército de caminantes blancos no ha podido conmigo, no creo que lo haga tu madre. Te sorprenderías. ¿Dónde llevas a ese monstruo? Creía que habrías traído uno contigo, preguntaba con intriga la muchacha. Jon se dio la vuelta y señaló al hombre que cargaba el cuerpo metido en un saco. Ve a verlo, ahora es inofensivo. Maylen miró una vez más a su amigo, no muy confiada acerca de acercarse tanto a un caminante. Tras unos momentos de indecisión, se dispuso a verlo de cerca. Jon acabó siguiéndola de manera automática, ni siquiera había pensado en que quería seguirla, tan solo ocurrió. Podría echar un vistazo. No podía ser cierto. Después de tantos años sin saber de él, se encontraba con el perro. Sandor. Al oír su nombre, el soldado de enormes dimensiones se dio la vuelta para poner cara a esa voz tan familiar. Sabía que la escuchó en algún lugar, pero nunca la pudo haber asociado a ella. Tenía que haberme imaginado que se trataría de ti, maldita renacuaja. El rostro del perro continuaba tal y como Maylen lo recordaba, quizás alguna cicatriz nueva, pero nada muy distinto. Parte de mi existencia trataba de ser una molestia para los criados en desembarco del rey, de esa forma, aquí me tienes de nuevo, siendo una persona cambiada. Era cierto, todas las personas que habían conocido a Maylen antes y después de su primer matrimonio fueron testigos del cambio de carácter de la joven.
Sandor, como muchos otros, escuchó las canciones de los bardos acerca de la boda roja, la conquista de Roca Casterly y lo temibles, que eran el matrimonio de Ramsay con la rubia. Todas esas historias estaban protagonizadas por Maileen Lannister y Sandor no era capaz de dejar de ver a la rubia como la cría que una vez fue. Sandor volvió a llamarle Mai con un tono de añoranza. El susodicho se dio la vuelta para mirarla a la cara, me alegro de verte de nuevo. No te pongas melodramática ahora. Era algo que esperaba, pues el perro nunca había sido un hombre fácil de conmover, ¿quieres ver al caminante o no? Sin responder, la chica se acercó al saco de tela en el que guardaban a la criatura. Clegane le dio una patada primero para que dejara de moverse en todas direcciones, tratando de escapar, luego descubrió la huesuda cara. El caminante blanco profirió un gutural grito. Los amigos de este hijo de puta casi nos matan a todos. Se llevó la vida de un loco llamado Toros de Mir, explicaba Sandor mirando aún al monstruo de ojos azules, aunque la peor parte se la llevó el dragón. De alguna manera, Maileen sentía la pérdida de la madre de dragones y es que, perder un hijo, es el dolor más horrible que una mujer puede experimentar. ¿Vendrás a la capital con nosotros? ¿Tú vas a venir? A Sandor le extrañó que la joven quisiera volver a ver a su familia, claro no conocía la faceta estratega ni la parte de reina que floreció en Maileen. ¿Por qué crees que estoy aquí? La chica se acercó al perro para hablar de un asunto algo peliagudo, pero que solo alguien como el Clegane sería capaz de mantener en secreto, nada me haría más ilusión que ver cómo todo el imperio de Cersei cae ante sus ojos. Quiero arrebatarle el trono de hierro. Nada me gustaría más que eso, pero ¿estás segura de que llegado el momento serás capaz de hacerlo? El hombre confiaba en las palabras de la rubia. El cambio que sufrió durante todos esos años la habían convertido en una mujer fuerte y capaz. Sí. Puede que hayas cambiado, pero en el fondo continúo viendo un buen corazón. No la matarías y a Jaime menos. Sandor volvió a tapar la cabeza del caminante para llevarlo a la galera que embarcaría a desembarco del rey, mientras que Maileen quedó pensativa sobre las últimas palabras del hombre. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus padres de la manera en que Sandor hablaba? Quería creer que sí. Era el día, tenían todo preparado, embarcaban a la capital. Algunos, como Jon o Daenerys, por primera vez, otros lo veían como un regreso desagradable innecesario. El barco de Tregar cargaba con los soldados y caballos norteños de Maileen y la propia joven. Si todo salía como tenían pensado, la vuelta a Invernalia se realizaría esa misma tarde, con el grueso de las tropas de la Targaryen incluido. ¿Sitio para uno más? Por supuesto, respondió Maileen asomándose a la cubierta. No, dijo a su misma vez el capitán Tregar, enfadando a la rubia, que no dudó en acercarse y enfrentarlo. Ese hombre es el rey de aquel a quien le sirves, dijo recordando a Lord Manderly, es un norteño y amigo. Subirá si así lo requiere. Yo soy el capitán de este barco, mi señora, recordaba Tregar posando su mano en la mejilla de la joven. Y él el rey. Dad las gracias de que no lo fuera yo, si no, estaríamos en una situación muy diferente. Jon subió a bordo, situándose junto a Maileen. Nada más verle la expresión supo que había discutido con el muchacho. Este último, mantuvo la mirada alta unos segundos, luego se dirigió al bastardo e hizo una pequeña reverencia para contentar a la Stark. Claro que Maileen notó la implícita burla en el acto. ¿Algo más en que ayudar, Lady Stark? Al ver al capitán tan cerca de la rubia, Jon se decidió a intervenir en esa batalla desconocida por él. ¿En qué lío estaba Mai metida? Largo de aquí, ordenó Jon con calma y, tras unos segundos de vacile, Tregar volvió a su posición en el barco. Maileen y el rey en el norte quedaron a solas. Caminaron hasta la proa, asegurándose de que quedaban a solas por completo. Había varios soldados de los suyos allí dentro, pero no querían ser oídos. ¿Qué va a pasar ahora? Convencernos a tu madre para que se una a nuestra causa. No podría negarse si un caminante blanco se presenta ante ella. Quiero equivocarme, pero Cersei es la mujer más impredecible que he conocido, pensó en su madre durante unos minutos. Siempre tenía algún plan retorcido o unas bajo la manga. Me gustaría equivocarme y poder decir que se unirá a nosotros. El muchacho se dio cuenta de que Maileen se sentía algo angustiada. Lo notó en la forma en que miraba cabizbaja al suelo y sus ojos, normalmente brillantes y astutos, evitaban el contacto visual. Tampoco dijeron nada en un buen rato, Jon miraba al horizonte y, de vez en cuando, a ella de reojo. Tras unos segundos de indecisión, el bastardo colocó su mano sobre la de Mai. Un látigo de electricidad sacudió el cuerpo del hombre.
La princesa le miró con cara apenada, acababa de asimilar que volvería a ver a sus progenitores. ¿Cómo de horripilante podría ser la escena? Mayleen, la llamó con voz suave y calmada, saldrá bien. Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible. Depende de ella. La rubia dibujó una sonrisa algo forzada. Eso es lo que me preocupa, que todo dependa de ella. El ejército norteño viajaba en la nave de Mayleen, mientras que los aliados de Daenerys Targaryen viajaban en los navíos del hierro, comandados por Theon Greyjoy, quien May no hubo visto en toda su estancia en Rocadragón. Viajaban junto a Aemma Sandey, Jorah Mormont, varios inmaculados liderados por Gusano Gris, algunos Dothraki y Lord Varys. La hija de Cersei sentía náuseas, no debido al oleaje y los vaivenes del barco, sino por el inminente encuentro con sus progenitores. Estaba segura de que ninguno de ellos la esperaría allí. Ni siquiera se les habría ocurrido pensar que habría ido en busca de la madre de dragones. Se paseaba por la cubierta masajeando sus manos, nerviosa e intentando calmar su fuero interno. Davos la observaba desde la lejanía y no pudo contener su imperiosa necesidad de intentar ayudarla. Siendo de esta forma, se acercó con cautela. ¿Hay algún problema, mi señora? Ella negó levemente la cabeza para salir de sus pensamientos, giró sobre sus talones y miró al hombre con ojos de sorpresa, desprevenida. No, es solo un pequeño presentimiento. Gracias. El caballero de la cebolla estaba a punto de marcharse cuando, por el rabillo del ojo, volvió a verla preocupada. Entonces supo que algo amenazaba con hacerle perder la sensatez. Sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, Lady Stark. En realidad, se atrevió a decir May, aunque aún con algo de recelo, ¿podríais guardarme un secreto? Pues claro, respondió él. Sin embargo, fue una respuesta automática, no le dio tiempo a analizar qué consecuencias podría tener, si se trataba de algo importante. Se trata de Jon Nieve. Ser Davos tragó saliva. Los grandes buques atracaron en el puerto de desembarco del rey y, al fin se detuvieron. Los tablones se colocaron de manera que permitieran bajar a los navegantes y caminar por tierra firme tras unos días de viaje. Jon Nieve se situó junto a una desconfiada Mayleen. Davos iba tras la pareja, mirándolos, atento a cualquier movimiento. ¿Cuánto hace que no? Casi 3 años. Si te sirve, es mi primera. El rey en el norte le tendió la mano a la princesa de los 7 reinos y señora de Roca Casterly. Juntos. Se tomaron de la mano y unidos se adentraron en las tierras de la capital a la vez que, en el interior de Mayleen, se libraba una batalla entre su lealtad, sus ideales y sus sentimientos, pues apoyaba a Jon, aunque aún existía un problema con nombre y apellido. Daenerys Targaryen. Ese razonamiento espontáneo de la chica le hizo dudar de nuevo. Si querían convencer a Cersei de unirse a la causa, ella debía ser sincera con Jon. Poner toda la verdad sobre la mesa. Hablarle de cómo se sentía. Fue ese momento en el que Mayleen cambió su rumbo, llevando al muchacho de cabellos negros a un rincón más privado, fuera de las miradas de cualquiera de los aliados, norteños o partidarios de la madre de dragones. ¿Qué ocurre? Debemos ir hacia allí. Lo sé, Jon. Tan solo, escúchame un momento. Por favor, era evidente que estaba alterada. Está bien, tranquila. Quiero seguir con esto, quiero apoyarte en las decisiones que tomas. Gesticulaba mucho, se encontraba hecha un manojo de nervios y muy enfadada, sobre todo con el hombre al que tenía enfrente, pero no puedo si no me cuentas todo. Necesito saber qué le vamos a decir a Cersei sobre Daenerys. Ninguno tiene idea de cómo iniciará la conversación ni de la reacción de tu madre, May. Lo sé, pero ¿cuándo nos dirías que te has sometido a sus ruegos? Reveló Mayleen a la desesperada. Jon apretó la mandíbula y sentía la necesidad de apartar la mirada. ¿Cuándo dirías que la aceptas como reina? Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. Estalló ella lanzando un grito contra el cielo. Se convirtió en asunto mío cuando decidiste hincar la rodilla. May, tú no lo entiendes. Yo entiendo que tú, recalcó señalándole con el dedo índice, eres el rey en el norte. Tú eres el rey, Jon. Lo eres porque el pueblo te eligió y yo confiaba en ti. No hubo ninguna otra forma. La templanza y paciencia de Jon había llegado al límite. No podía contener las acusaciones de Mayleen con palabras suaves, sino que esas eran las que la enojaban más. No creía en los caminantes blancos, no quería ayudarnos. Viene a por su trono, a derrocar a Cersei. ¿Su trono? Repitió con cierto desdén y burla en la voz. La corona dejó de ser de la familia Targaryen cuando Robert ganó la guerra y Jaime asesinó a Aerys. No justifico los medios de mi padre para acabar con su vida, pero a mis ojos, no existe un heredero claro para ese trono. Entonces, ¿a quién ves sentado, reinando?
Maylen se cruzó de brazos, lejos de calmarse estaba indignada ante las respuestas del bastardo. Le estaba costando horrores pelear con él, pero era necesario. Aún Stark, después de todo, Robert fue quien escribió eso en su legado, pues ninguno de sus hijos éramos suyos. Te veo a ti, Jon. Yo no soy un Stark, Maylen. Soy un bastardo. No, contradijo una vez más la rubia, acercándose a él, eres un Stark de Invernalia. Has vengado a Robb, nos salvaste a Sansa y a mí. Eres el rey porque el pueblo así lo ha elegido. Jon, tú eres mi rey. De esa forma ha de ser. Los jóvenes se acercaron el uno al otro, poco a poco, casi no se dieron cuenta. Al hacerlo, Mai colocó las manos en los brazos de Jon, ejerciendo un poco de fuerza. Las de él se situaron bajo los codos de ella, ejerciendo también algo de presión. El muchacho buscaba los orbes verdes de la joven para encontrar ese brillo sincero que le provocaba un calor ascendente por el vientre. Ojalá hubieras dicho eso antes, revelaba acercando su frente a la de Mai, tocándose y casi rozando las puntas de sus narices. La hija de Cersei mantenía los ojos cerrados, meditando las palabras, sintiendo el aliento de Jon en su cuello, provocándole que se le erizaran los vellos de la nuca. No, negó con suavidad y sonriendo débilmente, casi sintiéndose tonta, ojalá esto hubiera ocurrido antes. Maylen se dispuso a reducir el espacio que les separaba y selló sus labios con los de él en un beso inesperado y deseado. El primero fue corto, fugaz, casi se sentía desleal, pero volvieron a sucumbir a la tentación besándose de nuevo. En la segunda ocasión fue aún más excitante y húmedo, con besos lentos, apasionantes porque ambos sabían que aquello era algo ilícito, o al menos, eso parecía. La pareja se separó, mirándose a los ojos con una sensación de inseguridad y vergüenza. Habían vuelto a aquel tiempo en que tenían 15 años y se buscaban por las noches, a hurtadillas, para compartir algún beso que otro. ¿Cómo pasó? ¿Qué ha sido, eso? Preguntó Jon, nervioso, mirando hacia otro lado. Yo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien conseguía hacer que Mai se quedara sin hablar. Mantuvo la mirada fija en un punto, procesando el momento. Jon, creo que... ¿Mis señores? Interrumpía Tyrion tras encontrarles. Se estaban quedando muy atrás. Por otro lado, el gnomo se dio cuenta de que algo entre ellos era distinto, será mejor que nos reunamos cuanto antes. No será buena idea hacer esperar a Cersei. La pareja se miró una vez más, cómplices, y sin decir ni una palabra, siguieron al gnomo allí donde les indicaba. Caminaron sin descanso hasta llegar a una plaza redonda llena de arena en cuyo centro se observaban dos carpas con sillas en su sombra. En las de la derecha se encontraban Cersei y Jaime Lannister, acompañados de varios consejeros y guardas. Euron Greyjoy también se sentaba en una de las sillas. Vio a sus padres, a ambos. Respiró hondo, tomando una gran bocanada de aire e irguió el mentón y se hizo la fuerte, colocando la mirada más fría que podía fingir. Estaba segura de que al cruzar la mirada con su padre, sus murallas se vendrían abajo y, realmente, estaba esperando que eso no ocurriera. Jon reparó en que Mai no dejaba de mover los dedos, nerviosa y ansiosa, de forma que la tomó de la mano, apretando. De forma instintiva, la rubia echó un vistazo y sonrió con aspereza. Va a salir bien, te lo prometo. La joven sintió que podría haberle besado en ese instante, en su defecto, optó por trazar círculos con el pulgar sobre la mano del bastardo. Me encantaría creerlo, gracias Jon. De forma instintiva, el bastardo llevó la mano de Maylen a sus labios y depositó un suave beso en ella. Tyrion mostraba su clara confusión ya que no comprendía de dónde salía esa familiaridad entre Jon y su sobrina. Para él era imposible que hubieran mantenido una relación y que la estancia mutua en Invernalia les hubiera unido tanto. Caminaron en dirección a las sillas vacías en el medio de aquel recinto y, a pesar del semblante tranquilo y confiado de Mai, su corazón bombeaba a 1000 por hora y respiraba más deprisa de lo que le gustaría. Continuaba la marcha hasta su asiento y una vez en la silla, mantuvo su postura erguida y facciones serias tanto cuanto pudo. El asiento de Daenerys estaba vacío y tras el suyo se encontraban Theon, Tyrion y Varys. En pie podían verse a Missandei, Gusano Gris, Brienne, Davos, Jorah y al líder de los Dothraki, pero ni rastro de Dany. ¿Dónde está? Llegará pronto, respondió Tyrion, irritando a su hermana. ¿No ha viajado con vosotros? No. Pasaron unos pocos minutos hasta que, en el cielo, se escuchó el estruendo de los rugidos de Drogon. Para los que los habían visto, sabían que se trataba de los dragones, pero los seguidores de Cersei se levantaron de sus asientos para ver qué ocurría cuando la figura de los dos reptiles aparecía en el horizonte.
Raegal se mantuvo volando en círculos, mientras que el gran dragón rojo y negro hizo su aterrizaje en el lugar de reunión, provocando una expectación y sorpresa en todos los miembros del Consejo de la Mujer Lannister. Al ver semejante escena, Mayleen no pudo evitar rodar los ojos. El mero hecho de que la madre de dragones tuviera que hacer su aparición montando una escena tan rocambolesca, le molestaba. La Stark apartó la mirada de la Targaryen, encontrándose con que Cersei la observaba con rostro inmutable. No se sorprendió ante la llegada de Daenerys, igual que a su hija. Llevamos un tiempo esperando, recordó Cersei quitando importancia a los dos grandes reptiles que la mujer de cabellos blancos había traído. Drogon alzó el vuelo una vez más. Mis disculpas. Se produjo un silencio que Tyrion se dispuso a romper al levantarse de su asiento y comenzar a hablar. Nos encontramos ante una única. Theon. Interrumpió de malas maneras Euron Greyjoy, tengo a tu hermana, si no te entregas ahora mismo, la mato. Deberíamos empezar por los problemas más graves, se adelantó el gnomo soltando un resoplido. Euron se levantó de su asiento con energía. ¿De qué habláis? Sois el problema más pequeño. El comentario tan poco original por parte del capitán y rey de las Islas del Hierro hizo alzar las cejas a Mai, sorprendida ante tal poca capacidad de improvisación. Soltó una risa y puso los ojos en blanco, luego miró al hombre, quien parecía realmente satisfecho con su comentario, y se dispuso a replicarle. Una gran chanza, capitán, la aterciopelada voz de la Stark les pilló desprevenidos a todos, que alzaron sus cabezas para observarla. ¿Alguna vez os han dicho que la elocuencia juega un papel esencial para ser rey? El Greyjoy apretó la mandíbula, pensativo y a la busca de un comentario que consiguiera hacerle salir de aquel apuro. No sabía la identidad de la joven, pero con ver su rostro y el color verde de sus ojos, no tuvo muchas más dudas sobre su familia. Solo si necesitas manipular a tus seguidores con palabrería barata. La elocuencia mantiene unido al pueblo, si no lo creéis, una risa fingida como real salió de la boca de Mai, observad al norte y comparad con vuestras islas. Era verdad, los habitantes de las Islas del Hierro se mantenían en discordia, pues tras la captura de Yara Greyjoy, su hermano se alzó contra su tío y muchos de los hombres del hierro que vivían allí le proclamaron rey. Unos querían a Euron y otros a Theon, estaban en guerra. ¿Quién sois? Mayleen Stark. Jaime, cansado de la trifulca montada por el capitán de barcos, retomó la situación original para volver a la calma. Creo que deberíais centraros, Euron. O si no, ¿qué? Respondió en un tono de autoridad y superioridad que no gustó demasiado al Lannister. Cersei también se dio cuenta de aquello. Sentaos. Habló ella con tranquilidad, o largaos. Mayleen mantenía su aspecto tranquilo en segundo plano. Jon se giraba para comprobar que no volvía a mover los dedos de la mano sin parar y, al hacer contacto visual, a ambos les corrió una sensación de tranquilidad por el cuerpo, permitiéndoles volver a centrarse en la situación. Tyrion volvía a hablar, esa vez situado frente a sus hermanos mayores. Somos un grupo de personas que no se caen bien, como hemos podido comprobar hace unos instantes. La rubia procuraba a toda costa concentrarse en mirar fijo un punto, pero sentir que los orbes de su padre la buscaban allí donde podía le ponía los pelos de punta y le hacía respirar con mayor velocidad. Al final, se encontraron. Mai quería llorar, pero se tragó el nudo de su garganta. Jaime no era capaz de apartar la vista de su única hija con vida, en cierta manera sentía un sentimiento de respeto y orgullo por la mujer en la que se hubo convertido, incluso por la valentía que demostraba al levantarse en armas contra su familia. Somos totalmente capaces de comenzar una guerra entre nosotros sin necesidad de vernos las caras. El hermano pequeño de los Lannister continuaba su discurso para llegar al punto clave de sus palabras. Y deberíamos dejar atrás nuestras diferencias y vivir en armonía el resto de nuestras vidas, decía Cersei reclinándose hacia adelante, echando miradas de soslayo a su hija y a Daenerys. Todos sabemos que eso es imposible. ¿Y qué hacemos aquí? Ante la poca colaboración que mostraba la reina de la locura, como la denominaba Tyrion en ocasiones, Jon Nieve vio necesaria su intervención en la conversación. Él también era rey. No se trata de vivir en armonía, sino solo de vivir. Un mismo mal nos acecha con un general con el que no se puede negociar, un ejército que no deja cadáveres en el campo de batalla. Lord Tyrion me ha dicho que aquí viven cerca de 1 millón de personas. El gnomo asintió una vez para confirmar las palabras de Jon. 1 millón de personas que se unirán a sus filas. Puede que eso sea un mejora para muchos de ellos. ¿Y aún te preguntas por qué el pueblo nunca te ha querido en el trono? La tez pálida de Mai se volvía roja de ira por instantes.
Sabía que su madre era cruel y reírse con tanta facilidad de aquellos a los que debía proteger era, sin ninguna duda, uno de los actos más despectivos que alguien de su posición podía hacer. Verás, hija, puede que creas que el mundo se reina a base de honor y justicia, pero es el temor el que te brinda poder. Ni a ti te sirve esa explicación para esconder que nadie te apoya. Estaba siendo dura, lo sabía, al igual que tenía presente que Cersei era su madre. Aunque lo más doloroso para Mayleen era comprobar que ninguno de sus viles comentarios provocaban sentimiento en la reina, sino que ésta se mantenía imperturbable. May, querida, ¿no te enseñó nada tu segundo matrimonio? Cuando te casaste con Ramsay Bolton. Él era poderoso, ¿recuerdas? Ahora dime, ¿era señor de Invernalia por quienes le querían o por el temor que producía? Esa no es la cuestión a tratar en estos momentos. Habló Jon intentando echar una mano a su amiga y compañera, no estaríamos aquí si no fuera verdaderamente importante. No creo que lo sea. Es más, me parece otra mala chanza y, si mi hermano me ha informado bien, estáis aquí para pedir una tregua. Así es, se pudo oír a la Targaryen por primera vez desde que llegó al lugar a lomos de dragón, eso es todo. ¿Eso es todo? Burlaba la mujer Lannister, ¿me pedís que repliegue mis huestes mientras salís a cazar monstruos, o mientras reclutáis más hombres para vuestras filas a la vez que mis ejércitos están replegados y así volver cuando seáis más numerosos? Vuestra capital estará segura hasta que se elimine la amenaza del norte. Tenéis mi palabra. La palabra de una aspirante a usurpadora. No hay conversación que pueda reparar los últimos 50 años de daños. Mas tenemos algo que mostraros. La enorme figura de Sandor cargando un baúl en su espalda se dejó mostrar un poco alejada del lugar de reunión. Le vieron andar con el contenedor de madera hasta que, una vez delante, y a distancia prudencial, de Cersei, lo dejó en el suelo para abrirlo con cierto miedo. No ocurrió nada. Desconfiado, sacó su espada y golpeó el lateral de la caja. No hubo éxito, por lo que se decidió a dar una fuerte patada que volcó el baúl y mostrando el contenido. El cuerpo de un caminante blanco echó a correr en dirección a la caseta Lannister, provocando que el rostro de Cersei perdiera la compostura, dejando ver un brillo de terror en sus pupilas. Jaime y Qyburn también quedaron sorprendidos. Jon se adelantó y cortó de un tajo el cuerpo por la mitad, incluso una mano salió volando lejos del cuerpo. Qyburn se acercó a tomarla, aunque el bastardo llegó poco después con una antorcha encendida entre sus manos. Podemos matarlos de dos maneras. El fuego. Revelaba envolviendo en llamas la extremidad del caminantes. Este empezó a dar berridos, y el vidriagón tomó un puñal de ese material y lo hundió en el pecho del caminante blanco que murió en el acto. Solo hay una guerra que importe. La Gran Guerra. Y ya está aquí. Daenerys se sumó a las afirmaciones de Jon Nieve alegando que ella tampoco lo creía hasta que los vio. Habló de haberlos visto a todos ellos cuando fue en rescate del pelotón más allá del muro. Fue cuando Euron se acercó al cadáver del muerto para preguntar si sabían nadar. Recibió una negativa. Me llevaré la flota del hierro a mis islas. Allí no nos alcanzarán. Puede que debáis volver a la vuestra, le recomendaba a Dany como si intentara conquistarla, y cuando pase el invierno, solo quedaremos nosotros. Sin decir nada más, el Greyjoy se puso en rumbo a la salida del lugar, temeroso ante la nueva situación a la que debían enfrentarse. Hace bien en ser temeroso, reconocía Cersei con miedo aún en el cuerpo, y es un cobarde por huir. Sin embargo, la corona aceptará la tregua, ellos son el auténtico enemigo. Davos y Jon se miraron con gesto de victoria, respirando tranquilos. May también hizo contacto visual con el caballero de la cebolla y sonrió, feliz, hasta que la reina de la locura se decidió a poner sus condiciones. A cambio, le pido al rey en el norte que aumente su tregua, prometiendo que se quede en el norte, no se alzará en armas contra la casa Lannister ni escogerá bando. ¿Solo el rey en el norte? Preguntaba confusa la mujer de cabellos blancos. No me fiaría de vos jamás y si me lo prometierais, confiaría menos aún. Se lo pido tan solo al hijo de Ned Stark, quien sé que cumplirá su palabra. Soy fiel a mi palabra, o al menos lo intento. No puedo dar lo que pedís, al igual que no puedo servir a dos reinas. La expresión de la Lannister era de completo enfurecimiento. Iban a saber cuánto valía su tiempo. Ya he jurado lealtad a la reina Daenerys de la casa Targaryen. En ese caso, marchad al norte, acabad vosotros con esa amenaza. Ya lucharemos nosotros con los restos que os queden. Fue entonces cuando la reina Cersei se levantó de su asiento para salir de aquel lugar, no sin observar a su hija una última vez. No se le pasó por alto la expresión de fastidio, ira y decepción que mantenía desde el momento en que Nieve reveló ante quien había doblado la rodilla.
tanto odiaba su pequeña al último dragón? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.